Listo. Entonces vamos a ver el día de hoy el repaso de Soma y vamos a comenzar con la parte de embriogénesis. Primero debemos tener en cuenta que nos importa aquí esta parte. Nosotros vamos a tener, como sabemos, tres capas, que es el mesodermo, ectodermo y endodermo. A partir de la capa del mesodermo se va a formar una capa o una lámina delgada de tejido de tipo laxo a cada lado de la línea media. Y aproximadamente en el día 17, las células más cercanas a la línea media van a proliferar, van a crecer más que las otras y van a formar una placa más gruesa. A esa se le va a conocer como mesodermo paraxial. Y la que queda más a los laterales va a quedarse delgada todavía y se le va a denominar placa lateral. Ahora, al iniciarse la tercera semana, ese mesodermo paraxial que les comentaba se va a empezar a organizar en segmentos que se van a denominar somitas. Y estos somitas se pueden organizar como en forma de espiral y se les va a llamar somitómeros. Van a aparecer primero que nada en la región cefálica, específicamente en la región occipital de lo que es el embrión, y se van a ir desarrollando o van a ir creciendo más en forma cefalocaudal o en dirección cefalocaudal. Cada somita se va a dividir en tres partes. Tenemos una parte que es el miotomo, el esclerotomo y el dermatomo. Obviamente sus nombres nos van a ir indicando hacia qué se dirigen. El miotomo va a ser a músculos, el dermatomo a piel y el que nos importa es el esclerotomo, ya que se nos va a dar origen a huesos. Aquí hay dos cosas importantes. Que tenemos pares de somitas que se van a originar por región y número de somitas que se van a ir generando de acuerdo al día en el que estamos del proceso de desarrollo embrionario. Entonces, por región vamos a tener 4 pares de somitas occipitales, 8 pares de somitas cervicales, 12 pares de somitas torácicos, 5 pares lumbares, 5 sacros y de 8 a 10 en la región coxígea. En cambio, si lo vemos por días y número de somitas, pues vamos a tener que desde el día 20 van a empezar a desarrollarse los somitas. En el día 20 vamos a tener de 1 a 4, en el día 21 de 4 a 7, y así hasta llegar al día 30, en donde vamos a tener de 34 a 35 somitas. Aquí es estructura impar. En el otro, en las regiones, son pares. Eso que se les quede muy grabado. Luego, miren, aquí está lo que les decía. Aproximadamente se van a generar 3 pares por día. Esa es como la velocidad en la que se van a ir generando. Y se generan 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y de 10. Y pues el esclerótomo es lo que nos interesa para la formación de huesos. De esa parte me falta la formación del cráneo, pero ahorita la vemos. Déjenme buscarle una imagen más bonita mientras voy a ir adelantando los otros puntos del repaso y ahorita regresamos a eso. Ay, se volvió a compartir la misma. Esperen. Ay, no puede ser. Miren. No, hombre.
Ya, ahora sí creo que ya se va a ver la correcta. Bueno, en Soma también vamos a ver que tenemos diferentes tipos de tejido. En este caso vamos a empezar con el que es el tejido conjuntivo, que pues en general va a ser todo lo que le da sostén a las estructuras del cuerpo. Entonces, este va a estar compuesto por células y por una matriz, y vamos a tener que se va a diferenciar en diferentes tipos, como lo es el tejido embrionario, el tejido ordinario, que se va a dividir en laxo y en denso, el tejido especializado, que pues va a ser el adiposo, y el hematopoyético también, y el de sostén. En el de sostén lo que nos importa es el cartílago y el hueso, ¿no? Entonces, ese es el que más nos va a importar, la clasificación de tejido conectivo especializado que se va a dar para el sostén, que es el cartílago y el hueso de nuestro sistema somático o osteoarticular, como gusten llamarle. Que aquí está, miren, el tejido especializado eran 3: el adiposo, el hematopoyético para la formación de vasos y el adiposo. Entonces, continuando con esto, chicos, aquí está el embrionario que también les comentaba. Ese nos va a dar mesénquima y mucosa. Y luego tenemos el ordinario, el tejido conectivo ordinario, que se va a dividir en 2. Uno que es laxo y otro que es denso. El laxo lo que nos va a importar es que va a tener fibras de colágena que van a ser delgadas y va a tener una sustancia fundamental que es abundante. Esta sustancia fundamental va a estar formada por proteoglicanos, por las mismas células, entonces esa es la sustancia fundamental. Y este tipo de tejido pues nos va a permitir de una manera fácil la difusión de oxígeno y de nutrientes, y se va a encontrar generalmente por debajo de los epitelios en la superficie externa del cuerpo. Y luego tenemos el tejido conjuntivo denso. Este va a tener a su vez 2 formas. Una forma que es regular y otra irregular. O también se le conoce al regular como modelado y al irregular como no modelado. El denso regular pues va a tener sus fibras ordenadas en forma de haces de manera paralela, y este tiene la característica de que va a tener escasa sustancia fundamental y lo vamos a encontrar en tendones, ligamentos y aponeurosis. Y luego está el irregular, que pues ahí sus fibras van a estar orientadas en diferentes direcciones y igual va a tener escasa cantidad de células y escasa cantidad de sustancia fundamental, y se va a encontrar en órganos huecos y en la dermis reticular. Ahora, componentes como tal, pues vamos a tener a la matriz, la cual va a contener proteínas, y que esta se va a dividir en 2, en una matriz amorfa, y una forme. La matriz forme pues es la que va a dar estructura y resistencia a nuestro tejido, y en esta vamos a encontrar 3 cosas principalmente: la colágena, que es una proteína pues que va a abundar en todo el cuerpo y que es producida por los fibroblastos. Vieron en sus clases que tenemos colágena de tipo 1, tipo 2, tipo 3 y varios tipos. Vamos a tener fibras reticulares, que en este caso se van a encargar de secretar o de darnos colágena, pero en específico la tipo 2. Y esto nos va a ayudar a formar unas redes que van a dar sostén a vísceras, vasos sanguíneos, piel. Y por último vamos a tener fibras elásticas. Estas fibras elásticas van a igual a dar como sostén a pulmones, a órganos que se van a distender, en este caso los pulmones, para que le permitan regresar a su tamaño original. Ahora, la matriz amorfa, aquí vamos a encontrar líquido tisular, agua, proteínas, glucoaminoglucanos y proteoglicanos, así como proteínas de adhesión. Los
glucosaminoglucanos son disacáridos que están formados por un ácido urónico y un azúcar aminoterminal. El ácido hialurónico es el único glucosaminoglucano que no va a estar con un grupo sulfato y se caracteriza por atraer agua. Los proteoglicanos pues van a proporcionarle elasticidad y resistencia en específico a un tipo de cartílago, pero pues eso los cartílagos los vemos un poquito más adelante y lo retomo. Y pues las proteínas de adhesión van a incluir a la fibronectina, a la osteonectina, y estas van a encargarse de promover la unión de células en la matriz, por eso son proteínas de adhesión. Ahora, células. Pues vamos a tener varios tipos de células, que en este caso son 6. Las primeras son las células mesenquimatosas. Bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. No sé si hasta aquí todo bien. Sí, todo bien. Va, que va. Entonces, regresando a los tipos de células, vamos a tener 6. Primero, las células mesenquimatosas. Estas van a ser células indiferenciadas, es decir, pues no son como todavía algo en específico, y van a ser pluripotenciales o tutipotenciales, es decir, se van a poder diferenciar en lo que ustedes quieran. Luego están los adipocitos, que pues son propiamente de tejido adiposo, y recordemos que tejido adiposo tenemos varios, que es el tejido blanco, el tejido adiposo blanco, que nos va a ayudar a almacenar triglicéridos, el tejido adiposo del pardo, que nos ayuda a almacenar lípidos y pues participa en procesos como la termorregulación. Esos solo son datos curiosos de este tipo de células. Luego están los fibroblastos, que pues como vimos van a ser elementos de la matriz tanto morfa como amorfa, y van a secretar pues a la colágeno. Luego tenemos a los macrófagos y mastocitos, que sabemos son células del sistema inmune, células de defensa. Y por último tenemos a los pericitos. Estos pericitos se van a encontrar en la pared de los capilares y nos van a ayudar a regular el flujo sanguíneo, y se pueden diferenciar en dos cosas: en células de tipo endotelial o en células de músculo liso. Entonces, esas son las células que podemos encontrar en esta parte del tejido. Ahora, tenemos dos cosas: los ligamentos y los tendones. La importante de aquí es que sepan que une a qué. Un tendón nos va a unir una estructura, un músculo con el hueso, y un ligamento nos va a ayudar a fijar, a unir hueso con hueso. Entonces, esa es como la diferencia, y que luego muchos se confundían en ese aspecto, pero es muy fácil. Tendón, hueso, músculo. Ligamento, hueso con hueso. Ahora, pasamos al tejido cartilaginoso o al cartílago propiamente dicho, en donde vamos a encontrar que vamos a tener 3 tipos de cartílago. Bueno, pero para empezar, el cartílago está formado por condrocitos, que son una especie de células que ahorita vamos a ver, en un 5%, y la matriz extracelular en un 95%. Ahora, la matriz pues va a tener fibras de colágeno y sustancia de base, que ya les dije, contiene glucosaminoglucanos y proteoglicanos. Y esto va a dar soporte y va a permitir el movimiento de las articulaciones. Justamente al final es algo que vamos a ver, que cómo son las articulaciones. Este tejido tiene una característica de que va a ser avascular. Va a ser avascular, es decir, carece de vasos sanguíneos. Y luego tampoco va a tener nervios, tampoco va a tener vasos linfáticos. Sin embargo, pues si no tiene vasos sanguíneos, pregúntense ustedes cómo da su nutrición. Esta va a ser por medio de difusión del tejido conjuntivo que está circundante por medio de la matriz. Entonces, aquí vamos a tener 3 tipos de cartílago, pero déjenme le bajo a la presentación. Son 3 tipos de cartílago.
hialino, elástico y fibroso. El de tipo hialino va a ser el más abundante en el cuerpo y está formada por colágeno tipo 2 y va a contar con una capa que se llama pericondrio. Ojo, aquí vamos a efectuar el cartílago de las articulaciones, porque sí, no solo en las articulaciones hay cartílago, tenemos cartílago en las orejas, en la nariz, en muchas otras cosas. Entonces, efectuando el cartílago articular va a tener al pericondrio, que ahorita vamos a ver en su estructura microscópica. El cartílago de tipo elástico va a tener colágeno tipo 2 y fibras elásticas, de ahí su nombre. Y pues esto es lo que lo va a permitir que sea elástico, flexible y también cuenta con pericondrio. Y el fibroso, que va a tener colágeno de tipo 2 y de tipo 1. Estas van a ser gruesas y densas. Entonces esto lo que más nos va a ayudar es a dar un poco más de tensión al momento de hacer algunos movimientos. Y este va a carecer de pericondrio. Entonces, digo, el más importante que deben de saber es el hialino, porque es el que encontramos casi en todo el cuerpo. Entonces, ese es el que se deben de saber un poquito más. Ahora, tipos de células en nuestro cartílago. Vamos a tener 3. La célula condrógena, que pues va a ser como la célula madre, porque se va a poder diferenciar en condroblastos, que el condroblasto se va a encargar de secretar la matriz y va a dar a origen a los condrocitos. Es como si la célula condrógena fuera la abuelita de una familia, da a sus hijos, que son los condroblastos, y estos a su vez dan a los nietos, que serían los condrocitos. Y los condrocitos es ya una célula madura y se pueden agrupar en una forma de racimo de 2 a 4 condrocitos, que se les llama grupos isógenos. Ahora, la matriz. La matriz vamos a tener que estar formada por 3 zonas. Una matriz que es perpendicular, esta va a rodear a los condrocitos, a los nietos los va a rodear, los va a proteger ahí, son sus hijitos, los va a proteger. Y tiene muchos proteoglicanos y colágeno, en este caso de tipo 4. La matriz o la zona territorial, que va a rodear a un grupo isógeno, lo que les decía hace rato, cuando se juntan de 2 a 4 condrocitos se forma grupo isógeno, y lo que rodea ese grupo isógeno o a ese conjunto va a ser la matriz territorial. Y luego está la interterritorial, que rodea a la matriz territorial entre los grupos isógenos. Entonces, como que van haciéndose más chiquitos. Entonces, de adentro hacia afuera podemos decir que está condrocito, matriz perpendicular que rodea cada condrocito, luego la territorial que rodea un grupo isógeno y luego la interterritorial que ya rodea más espacio. Y luego, pasamos a los huesos. Del hueso vamos a tener que podemos clasificarlo de diferentes formas, como lo es un hueso que va a ser de tipo largo, un hueso de tipo corto, los huesos planos, los huesos irregulares. Y para ver la estructura macroscópica como tal, pues vamos a ocupar al hueso largo. En este caso, el hueso largo pues va a tener en las partes distales, se le va a llamar epífisis. En la parte central va a ser la diáfisis, y a la unión entre la diáfisis y las epífisis se le va a llamar metáfisis. Este hueso va a darse de 2 formas, un hueso esponjoso y un hueso de tipo compacto. Y en medio de estos, viéndolo de afuera hacia adentro, vamos a tener afuera el hueso compacto, luego el hueso esponjoso, y en medio nos van a dejar un hueco, que es la cavidad medular. Denme 2 segunditos.
Entonces, ¿no? Les decía que vamos a tener a la diáfisis, al hueso compacto, luego el hueso esponjoso y luego nos van a dejar como un hueco en medio del hueso que es la cavidad medular. Y en esta es donde vamos a encontrar a la médula ósea. Y aquí tenemos características de las estructuras que les decía. La epífisis va a estar cubierta por cartílago hialino y pues va a también formar parte del hueso esponjoso. La metáfisis, que es el sitio de unión entre la diáfisis y la epífisis, y la diáfisis que contiene como tal ya a la cavidad medular. Ahora, en su clasificación microscópica vamos a tener varias estructuras. En este caso, la que nos incumbe o lo primero que vamos a ver es el pericondrio, que es esta capita de aquí, en la cual vamos a encontrar pegados los grupos sanguíneos. Este pericondrio va a ser tejido conjuntivo que pues rodea como tal al cartílago. Tenemos una capa externa que pues va a tener fibras abundantes dadas por los fibroblastos. Una capa interna que va a tener a las células condrógenas y abundantes capilares sanguíneos. Y después de eso tenemos estructuras que van a ser las laminillas. Tendemos a la osteona, que como tal la osteona va a ser la célula funcional o morfológicamente la estructura más importante que tenemos en el hueso. Esta osteona va a tener en medio al conducto de Havers, que es por donde va a pasar la arteria y los vasos sanguíneos. Y este conducto de Havers pues va a ser un hoyito en medio de la osteona y va a estar recubierto por un endostio. Y luego entre el hueso compacto vamos a tener a los conductos de Bowman, que son conductos entre el hueso compacto que llevan los vasos sanguíneos hacia los conductos de Havers. Entonces son como pues comunicantes, ¿vale? La expresión, van a comunicar a los conductos de Havers. Y aquí una característica específica es que el hueso de tipo esponjoso va a carecer de ostionas. Las ostionas solo las encontramos en el tejido compacto y pues son su estructura funcional y morfológica más importante. Ahora, en el hueso vamos a tener, al igual que en el cartílago que teníamos las células condrógenas, a los condroblastos y a los condrocitos, aquí en el hueso también vamos a tener células importantes o células que nos van a dar origen a nuestro hueso como tal. Y al igual que las células condrógenas, aquí vamos a tener células osteógenas y que de igual manera se van a diferenciar en osteoblastos. Luego, los osteoblastos se van a encargar de sintetizar la matriz. Luego tenemos a los osteocitos, que también junto con los osteoblastos se van a encargar de reabsorber y de sintetizar la matriz, y los osteoclastos se van a encargar de la resorción de la matriz, es decir, la van a destruir. Hay un meme que me gusta mucho enseñárselos, ahorita no lo tengo a la mano, pero se los envío al ratito, en donde está Ralph el demoledor, y pues ven que Ralph es como el que construye y es un osteoblasto porque va a construir nuestra matriz del hueso, y luego sale el demoledor, que son los osteoclastos, y dice voy a construirlo, pues yo voy a demolerlo. Espero les funcione la técnica de estudiar con memes porque pues a mí sí me ha funcionado. Y cada uno de estas células va a tener un origen y una localización dentro de todo lo que vimos acá arriba de su estructura microscópica. Pues van a tener un origen y una localización. Por ejemplo, las osteógenas se van a localizar en el endostio y el periostio. Los osteocitos en las lagunas. Perdón, porque me faltó decirles que había lagunas. ¿Dónde están? Alguien se acaba de venir. Entonces cada una va a tener su origen y su localización.
Luego vamos a tener dos tipos de osificación, que regresamos a la parte de embriogénesis. Después de ver los somitas, ven los tipos de osificación, que son dos: la osificación de tipo membranosa y la osificación de tipo intramembranosa. En este caso, la osificación de tipo intramembranosa, pues nos va a dar origen a los huesos planos del cráneo y de la cara. Y este va a surgir a partir del mesénquima, pasa por los centros de osificación primarios y pues van a generar a las células osteógenas, que finalmente nos van a dar origen al hueso. Y la osificación de tipo esta era la intramembranosa y esta era la endocondral, que pues viene directo de las células mesenquimatosas, pasan por los centros de osificación primaria, se generan células condrógenas y esto nos forma un molde para lo que es el cartílago, que después se va a mineralizar y se forma como tal el hueso. Y luego ya vamos a llegar a la parte de las articulaciones. Pero para eso tengo otro mapa. Déjenme les comparto el otro mapa. Acá está. Las articulaciones a muy grandes rasgos las vamos a clasificar según su anatomía. Y vamos a tener tres tipos. La sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. En este caso, las sinartrosis a su vez las vamos a dividir en tres: en sinostosis, sindesmosis y gonfosis. Cada una va a tener ciertas características, pero por ejemplo, la sinostosis pues van a unir tejido óseo que carece totalmente de movimiento. Eso es como lo más clave. La sinostosis, que son parte de la sinostrosis, van a carecer totalmente de movimiento. Ejemplo de ello vamos a tener las suturas del cráneo, que sabemos en el niño pues van a estar abiertas aún estas suturas, pero cuando se cierren ya de ahí ya no van a tener movimiento, o sea, las suturas no se mueven del lugar. La sindesmosis, que van a unir la parte de los huesos por tejido fibroso y permiten cierto grado de movilidad, cierto grado, no mucho. Por ejemplo, la articulación radiocubital o la tibio-peronea. Y la sinartrosis, que son de tipo gonfosis, va a haber presencia de tejido fibroso y estas carecen de movilidad. Ejemplo de ello, la articulación alveolodentaria. Las anfiartrosis se dividen en dos: en la sínfisis y en la sincondrosis. Las sínfisis son extremos óseos recubiertos por una capa fina de cartílago hialino. Y por ejemplo, en este caso tenemos a la sínfisis de pubis o las articulaciones de los cuerpos vertebrales. Ojo aquí, la articulación de la sínfisis de pubis se utiliza o es exclusivamente que tiene un poco más de movimiento. ¿Por qué? Porque esa sínfisis de pubis en el momento del parto, ya cuando lleven, no sé si ya van a un repro, en el momento de parto, pues es como esa articulación tiene la capacidad de abrirse un poquito para permitir que salga el bebé o el producto, ¿no? Entonces, esa es como una característica peculiar de ese tipo de articulación. Luego, la sincondrosis va a tener movimientos limitados, en donde los elementos óseos igual van a tener cartílago hialino. Ejemplo, articulación entre la epífisis y la diáfisis a través de un disco epifisiario, que es básicamente la estructura que vimos en el hueso. Y ahora, las diartrosis. Aquí tenemos un chorro. No les voy a leer cada una porque se va a hacer muy tedioso, solo sépanse la última parte de los movimientos que hacen. Por ejemplo, la tróclea, la trocoide y la semitrocoide van a tener solamente un movimiento, o uniaxial, pues sí, un movimiento, que es de flexión y extensión. ¿Me podrían dar un ejemplo de, ya sé que aquí vienen ejemplos, pero qué articulación hace solo esos movimientos o solo nos permite esos movimientos, chicos?
La del codo. Exactamente, porque no podemos hiperextender nuestro codo, sino lo podríamos voltear, entonces no. Luego las condilia y la de silla de montar va a ser biaxial, nos va a dar pues dos tipos de movimientos, de flexión y extensión y de aducción y abducción. Aquí esto de aducción y abducción a veces confunden estas palabritas, pero a mí me enseñaron una forma más fácil de aprendérmelas y pues que es aducción, la A de adentro, y abducción, la A de abrir. Entonces eso es una técnica para que si no les había quedado claro, si se hacían bolas con esas dos palabras, esa es una técnica. Entonces, ¿qué articulación nos va a permitir esos movimientos, chicos? No me dejen hablando solita. Aunque sea por el chat, contéstenme, chicos. Bueno, este tipo de articulaciones, por ejemplo, vamos a tener la articulación de la muñeca, que pues nos va a dar extensión, flexión, la vamos a poder abrir, cerrar, etcétera. Y luego tenemos las enartrosis o las que son de deslizamiento, que esa pues nos va a hacer multiaxial, nos va a permitir muchos movimientos de extensión, de flexión, de aducción, rotación interna, de circunducción, que en este caso, con un claro ejemplo de ello, tenemos la articulación del hombro. Entonces, esas serían las articulaciones. Y nos falta una parte. Déjenme, les cambio otra vez la presentación. Porque pues de las articulaciones nos va a faltar ver lo que es el líquido sinovial. Este líquido sinovial va a ser como un lubricante en esta paso de las articulaciones. Y no se lo sacamos cuando van al hospital y no vendemos el líquido sinovial, chicos, no. Este líquido sinovial va a tener las características de que va a ser viscoso, va a ser de un color amarillo pálido. Vamos a tener aproximadamente de 1 a 4 mililitros en cada articulación de este líquido sinovial. Se va a encontrar a la albúmina en un 2.5% y va a tener un pH de 7.35 a 7.8. Y pues este va a tener contenido celular como todo. Vamos a tener a los monocitos, macrófagos, células sinoviales propiamente de líquido sinovial, y que estas se llaman sinoviocitos. Alguien que aquí no tenga novio podría decir que pues está sin noviocito, ¿verdad? Entonces los podemos clasificar en tres formas. Los podemos clasificar en los sinoviocitos de tipo A, o también algunas bibliografías o algunos profesores le llaman M. Estos se van a encontrar en un 20 o un 30%. Derivan de nuestra médula ósea, tienen un aparato de Golgi muy desarrollado, tienen un escaso retículo endoplásmico rugoso y pues esos están ahí en un 20 o un 30%. Los sinoviocitos de tipo B o F, les digo, en bibliografías pueden encontrarlos de diferente forma, que son los que más vamos a encontrar. Estos van a entrar entre un 70 a un 80%, van a tener un retículo endoplásmico abundante, contrario a los que vimos anterior a los A, y se encargan de sintetizar lubricina y pues al líquido sinovial como tal. Entonces, esos son los más importantes. Y tenemos a los C, que pues esos se pueden diferenciar en A o en B, pero son más escasos. Los importantes son los sinoviocitos tipo B. Y tenemos el cartílago articular, que sí suena raro, es una combinación entre tipos de cartílago, pero que se encuentran en articulaciones.
Y aquí está lo que les decía, la clasificación de los sinoviocitos. Y pues a grandes rasgos también podemos clasificar las articulaciones en fijas, móviles y semimóviles. Pero la que más vemos es la otra, aunque sea un poco más larga, pero es la que tengo entendido ven en clases como tal. Entonces, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, chicos. No, todo bien. Voy a detener la grabación, chicos. Gracias por vernos en el día de hoy en este repaso de zona.